Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para gloria del Señor. Hoy quiero cantar una canción que hable de amor, del amor que tú me has dado, que me has regalado y que hoy me hace tan feliz. Hoy quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz y decirte que te amo, solo a ti, mi Dios. Hoy quiero alabarte con todo mi corazón y te cantaré de mis canciones la mejor. Quiero darte gracias por todo lo que me das, por siempre adorarte a ti, mi Dios. Hoy quiero alabarte con todo mi corazón y te cantaré de mis canciones la mejor. Quiero darte gracias por todo lo que me das, por siempre adorarte a ti, mi Dios. Yeah. Mi alma se llena de gozo mi corazón, para cantar mi alabanza. Aleluya, mi Señor. Mi alma se llena de gozo mi corazón, para cantar mi alabanza. Y de Colombia para América Latina y el mundo entero, mi alabanza para ti, mi Dios. Muy buenos días, hermanos, ya estamos en su programa Tras las Huellas de Jesús. Gracias por continuar con nosotros en las transmisiones de Koinonia Radio. Pues estamos aquí, ya saben que es un programa totalmente vocacional, pues estamos hablando obviamente de los tópicos vocacionales, de ambientes vocacionales, y hemos hablado últimamente de lo que son los modelos vocacionales bíblicos. Mi nombre es Daniel Félix y como ya saben, pues estoy aquí en representación de la hermana Cristi, discípula de Jesús, que pues no ha podido estar con nosotros ya que anda de viaje porque anda estudiando, para que estén orando por ella, que anda presentando ya exámenes, está estudiando ciencias religiosas, así que va a regresar sabiendo muchísimo más para que después no se pierdan los programas, porque va a saber todavía más. Si de por sí ya aprendemos mucho con ella, ahora vamos a aprender muchísimo más. Pues gracias de nuevo, les doy las gracias por continuar con nosotros. A pesar de la hora, de la ciudad donde estés, quién sabe donde nos escuches, pues siempre son fieles a nuestra programación de Koinonia Radio y eso se les agradece mucho. Les pedimos también que sigan apoyándonos de las diferentes maneras que se puede hacer, que es a través de donaciones tal vez de económicas, pero también les pedimos de una manera muy especial con sus oraciones, que sigan orando muchísimo por este proyecto de Koinonia Media, para que el Señor siga derramando sus bendiciones a través de nosotros, porque realmente este proyecto es una bendición para aquellos que nos rodean, porque realmente hay muchos testimonios muy buenos y muy profundos de lo que ha hecho Koinonia Radio en su vida, de personas que han estado en momentos de crisis emocionales y han puesto su radio y de repente ¡pum!, he escuchado los programas y el Señor les ha hablado a través de las personas que están aquí. Pues les pedimos que así sigan orando por nosotros, para que nosotros sigamos teniendo esta labor de evangelización, de alzar la voz para evangelizar, y de esta manera podamos llegar a los rincones donde no podemos llegar muchas veces, porque si vamos y tocamos una casa, pues a lo mejor no nos abren, pero la
pero la transmisión de la radio ni se dan cuenta y estamos adentro sin tocarles la puerta. Entonces, pues sigan orando por nosotros y así también ustedes alcen la voz para evangelizar con Koinonia Radio desde la 800 AM y desde www.tjcatólico.com. Bueno, hermanos, vamos a seguir con los modelos bíblicos de la vocación. Ya hablamos hace 2 días de Noé, hablamos ayer de quién es Abraham. De la vocación, veíamos que Noé era una vocación que surgía entre desgracias. Abraham era la vocación de la fe, llamado a ser bendición. Su vocación era ser llamado, él era llamado a ser bendición. No solamente él ser bendecido, sino que él estaba siendo llamado a ser bendición de muchos más. Y hoy vamos a hablar de, les confieso que es mi personaje favorito de toda la Biblia. Mi personaje favorito realmente, porque ya cuando lo conoces y lo analizas, pues te das cuenta de muchísimos aspectos muy interesantes de este hombre que a pesar de sus complejos, porque ya cuando lo analizas, tiene muchos complejos psicológicos, tiene muchos complejos emocionales, pero a pesar de sus complejos, él le da un sí a medias a Dios, pero con ese sí a medias Dios puede hacer grandes maravillas. Y hoy vamos a hablar de la figura de Moisés. El tema de hoy se titula Moisés, la llama que no se consume. Vamos a ver la vocación de Moisés. Esta llama que no se consume, porque es una vocación muy especial. Obviamente nadie, aunque no sea cristiano, nadie no ha escuchado hablar de Moisés. Hasta en chistes, en fotos, en imágenes, en Facebook sale ahí separando supuestamente la bañera. Entonces todos han escuchado alguna vez de Moisés, de que al menos han escuchado de Moisés y las plagas, o de Moisés y abriendo el mar rojo. Pero todos han escuchado de Moisés. Pues hoy vamos a ver el llamado que Dios le hace a Moisés. Pero antes de eso, pues vamos a empezar como se debe hacer, con una oración. Así que te voy a pedir que allí en tu casita, en tu carro, en donde sea que estés, te dispongas para poder orar juntos. Comenzaremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado para escucharte a través de estos medios de comunicación. Te pedimos que seas tú quien siga hablando a nuestra vida, que seas tú quien siga tocando nuestro contexto de vida. Sigue, Señor, llamándonos. Sigue, Señor, tocando nuestros corazones. Danos la gracia del descubrimiento y del discernimiento de nuestra vocación, de nuestro estado de vida. Te pedimos, Señor, por todos nosotros, que estamos en esa búsqueda de encontrar tu voluntad. Y de una manera especial también te pedimos por aquellos que ya han elegido su estado de vida, para que les des la gracia de vivirla con plenitud, de vivirla con santidad, y que esa vocación que han elegido sea su medio de salvación. Hoy, Señor, te pedimos que nuestra vocación, sea cual sea el llamado que sea una llama que no se consuma. Que esa vocación que tú has puesto en nuestro corazón sea como esa zarza ardiente desde la cual hablaste a Moisés. Te pedimos, Jesús, que por tu nombre santo, desde el Padre, envíes al Espíritu Santo para que Él toque nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder encontrar y escuchar la revelación que hoy tienes para nosotros. María Santísima, intercede por nosotros, tú que eres la reina de las vocaciones, la madre de las vocaciones. Tú intercede desde el cielo por nosotros, intercede por cada uno de aquellos que estamos buscando este plan perfecto de Dios para nuestra vida. Tú que supiste encontrarlo y tú que supiste seguirlo con tu sí, con tu fiat. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro tema de hoy, Moisés, la llama que no se consume. Y pues para ponernos en contexto, Moisés nace en una época un poco difícil.
Moisés es el inicio del libro del Éxodo. Ya vamos a brincar al siguiente libro, que es el Éxodo. Pero ¿cómo termina el Génesis? A los que han leído el Génesis sabrán que el libro del Génesis termina con la historia de José. José, el rey de los sueños. Entonces, José, los hermanos de José venden a José a una persona que trata esclavos. Y esta persona vende a José a Potifar. ¿Quién es Potifar? Uno de los sirvientes del faraón de Egipto. Entonces, vemos en esto que José termina en Egipto. La esposa de Potifar quiso, se podría decir, abusar de José. José era el sirviente entonces de la casa. Entonces, la esposa de Potifar quiso tener relaciones con José, pero José no quiso faltar a Dios con esta impureza. Entonces, ella asegura que supuestamente José trató de violarla. Entonces José llega a la cárcel y desde la cárcel José tenía el gran don que Dios le había dado de discernir los sueños. Y desde la cárcel se entera de un sueño del faraón. Y él le discierne ese sueño, le dice lo que va a pasar. Así escala hasta ser el segundo después del faraón. Aquí termina el libro del Génesis, que los israelitas entran a lo que es Egipto. Pero el libro del Éxodo empieza de una manera distinta. Dice que ya pasado 400 años desde José, el faraón que estaba en esos tiempos en la tierra de Egipto, miró que los israelitas estaban multiplicando y multiplicando y multiplicando, tanto que incluso eran más que los egipcios. Entonces el faraón mandó esta orden: todos los bebés que nacieran de los israelitas iban a ser sacrificados o lanzados a los cocodrilos. Así empieza el Éxodo. Y de aquí nace Moisés, de esa época en la cual todos los niños estaban siendo sacrificados. Pero eso lo vamos a ver al regreso de tu programa Tras las Huellas de Jesús. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Tras las Huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las Huellas de Jesús está de regreso. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da
Ya estamos de regreso, hermanos, en su programa Tras las Huellas de Jesús. Gracias por continuar con nosotros. Llámenos al 608-3652. Aquí vamos a atenderles. Si tienen alguna pregunta, pues díganos. Si tenemos la respuesta, se la decimos. Si no, le prometemos que se la investigamos, pero aquí siempre le conseguimos su respuesta. ¿Por qué digo que a lo mejor no? Porque no lo sabemos todo. Nunca vamos a saberlo todo. Pero podemos investigarlo, podemos leerlo, podemos preguntar a una persona que sí sepa. Y así... pues así conocemos cada vez más todos. Recordemos que todos somos el cuerpo de Cristo y cada vez uno aprende del otro. Estamos hablando de la vocación de Moisés. Entonces, antes de entrar a la vocación, les estoy dando una repasada de la historia para saber por qué llega a este momento de la vocación. Porque vamos a ver un contexto distinto. Entonces, yo les comentaba, ¿no? Que el faraón manda a matar a todos los niños para que ya no se estén reproduciendo los israelitas. Entonces, la mamá de Moisés, junto con su hermana, meten a Moisés en una canasta, lo que ahora conocemos precisamente como Moisés. Es un dato curioso. Lo que ahora conocemos, esas, ¿cómo se llaman? Esas cunitas, esas camitas que venden, que hoy se llama Moisés, precisamente llevan el nombre por eso, por el Moisés, el enviado de Dios. Pues ellos lo meten así en una canasta y lo dejan en el río de Egipto, y esta canasta llega hasta las puertas del palacio del faraón. Aquí lo recoge la esposa del faraón junto con el hermano el hermano de Moisés, el hermano adoptivo, que es Ramsés. Aquí lo recogen y le ponen el nombre de Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. Por eso lleva ese nombre, porque lo sacaron del río, lo sacaron de las aguas. Después Moisés crece como un egipcio. Moisés crece con esa cultura, con esos dioses. Moisés crece entre egipcios. Aún siendo hebreo, crece con la cultura de ellos. Pero dice que Moisés veía cómo trataban a los hebreos y esto le tocaba muy fuertemente su corazón porque le parecía injusto, sin darse cuenta, sin saber incluso él que eran parte de su familia las personas a las cuales estaban maltratando. En una ocasión Moisés quiso defender a uno de los egipcios y entre el forcejeo con el soldado fallece, cae y fallece. Entonces Moisés, atribulado por la culpa, por el miedo de que le fueran a decir algo, huye al desierto. Y aquí empieza toda esta historia de Moisés. Cuando Moisés huye al desierto, se encuentra con Jetro, que es su suegro, salva a unas chicas y esto lo llevan con Jetro, que es el suegro, y ahí se cría en esta segunda etapa de su vida. Vemos la primera etapa de la vida de Moisés es en Egipto. La segunda etapa de la vida de Moisés es en Madián, en el desierto. Y aquí comienza el llamado de Moisés, precisamente fuera de Egipto, fuera del lugar donde él creció, fuera de su cultura. Dice la palabra de Dios en Éxodo 3, que Moisés cuidaba a las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos, más allá del desierto, y llegó al cerro del Horeb, esto es, el cerro de Dios. Vemos aquí el primer punto de la vocación, hermanos, un punto muy importante, que la vocación de Moisés, su vocación, su llamado, no se da en Egipto, no se da en medio de su cultura, ni tampoco se da en Madián. Ni tampoco se da ahí, en la casa de su suegro. Vemos que dice, se fue a llevar a las ovejas muy lejos, más allá del desierto. Entonces, hermano, hermana, que estás escuchando, tú joven o tu persona que estás buscando la voluntad de Dios, para encontrar la voluntad de Dios, primero tienes que ir más allá del desierto, más allá de tu vida, más allá de tu historia. Tienes que ir, caminar a ese lugar que está más allá. Sal más allá de tu cultura, sal más allá de tu familia. No te quedes encerrado, ensimismado en ti. Recordemos que la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo nos habla de una mujer cananea que le pidió un milagro al Señor. No sé si se recuerdan este pasaje, que ella le dice, que Jesús le dice,
fui enviado a los hijos de Israel, no a los perritos. Eso le dice Jesús. Y ella le responde, sí, maestro, pero hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, la primer parte de este texto de la mujer cananea dice que la mujer había salido de su lugar de origen y así consiguió el milagro. Entonces, ese es un punto importantísimo en la vocación, hermano, hermana. Que salgas de tu lugar de origen, que salgas de tu zona de confort. No vas a encontrar tu verdadera vocación si no quieres salir de tu zona de confort. Si tú dices, no, es que yo soy carismático y yo así soy y no voy a ir a otra congregación que no sea carismática. No, si yo siempre he crecido con la espiritualidad de los franciscanos y no voy a visitar ninguna otra congregación porque eso es lo mío. Tienes que aprender a salir de lo tuyo. Tienes que aprender a salir de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios no está en lo que tú quieres. No está en que tú sientas bonito. No creas que el llamado de Dios va a ser, llegué a este lugar y sentí súper padre. Y sentí como que este era mi hogar. No, puede ser que no vayas a sentir nada y precisamente Dios te está llamando ahí. Yo les comento, yo he estado haciendo mi proceso vocacional y he visitado varias congregaciones. Bien, solo los misioneros del Espíritu Santo, pero también he conocido a los mercedarios, a los salesianos, alguna vez fui al seminario. Entonces he estado buscando esta parte hasta que conocí a los hermanos discípulos de Jesús. Pero si hubiera conocido solamente los discípulos, lo correcto hubiera sido que buscara también otros lugares. Porque tengo que buscar, tengo que ver, hacia dónde, tengo que salir de mi lugar, tengo que salir de mi zona de confort. No por decir, yo vivo la espiritualidad carismática, tengo que buscar algo carismático porque yo no voy a dejar de vivir lo que yo vivo. No. Tengo que buscar aquello que Dios quiere para mí, no lo que yo quiero para mi vida. Obviamente también ver dónde encajan mis talentos, dónde encaja mi forma de ser, dónde encaja los dones que Dios me ha dado para poder complementarme con la congregación. Pero si Dios te quiere en una congregación trapense, de esos que no hablan todo el día, pero tú eres la persona súper carismática, pues ni modo, la voluntad de Dios es que estés ahí y tú decides seguirlo o no. Primero que todo, salir. Ve más allá del desierto. Sal a aquellos lugares. Moisés salió hasta el cerro de Dios. Tuvo el valor de salir de Madián. ¿Te imaginas cuánto tiempo duró? Dice que duró 40 años en Egipto y 40 años en Madián. 40 años sin haber salido de Madián. Hasta que un día se le ocurrió ir más allá del desierto. Después de 40 años. Y ese día que se le ocurrió salir, ese día lo llamó Dios. Tal vez Dios está esperando que a ti se te ocurra salir. Dios está esperando que a ti se te ocurra dar el paso. Dios está esperando que tú digas, ¿sabes qué? Voy a visitar tal parte. ¿Sabes qué? Voy a hacer esto. Voy a orar así. Voy a pedirle a Dios luz. Dios está esperando que des el paso para poder decirte cuál es su voluntad, para poder mostrarte el plan que tiene para ti. Ahorita regresamos, hermanos, al programa Tras las Huellas de Jesús. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Tras las Huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las Huellas de Jesús está de regreso. Vamos. Yo quiero andar como tú, pensar como tú, sentir como tú y actuar como tú.
como tú. Yo quiero amar como tú, pensar como tú, sentir como tú y actuar como tú. Si Él me amó y se entregó por mí, viviré por Él, por Él. Si Él me amó y se entregó por mí, viviré por Él, por Él. Que no sea yo, no, 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 que no sea más yo. Oh, que sea Cristo en mí, solo Él en mí, y morir a mí para así vivir. Que no sea yo, no, 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 que no sea más yo. Oh, que sea Cristo en mí, solo Él en mí, y morir a mí para así vivir. Que no sea yo, que no sea yo. Yo quiero amar como tú, pensar como tú, sentir como tú y actuar como tú. Yo quiero amar como tú, pensar como tú, sentir como tú y actuar como tú. Si Él me amó y se entregó por mí, viviré por Él. Ya estamos de regreso, hermano, en su programa Tras las Huellas de Jesús. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la vocación de Moisés y estamos viendo el capítulo 3 del Éxodo. Para que vayan por su Biblia, recordemos que aquí todo es bíblico, así que tenemos que aprender a leer la Biblia. Si no lees la Biblia, jamás vas a descubrir tu vocación. Nadie. Ha de ser un milagro aquel que descubre la vocación sin leer la Biblia. Bueno, obviamente aquellos que les habla un ángel, pues sí, ¿verdad? Facilito. Pero aquellos que no nos hablan los ángeles, pues tienes que aprender a leer tu Biblia y a orar, porque si no, Dios jamás te va a hablar de ninguna otra manera. Pero si hay otra manera en la que Dios habla, precisamente vamos a ver el versículo 2. Dice: entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando, la zarza ardía, pero no se consumía. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios toma a lo que te rodea para hablarte. ¿Qué tiene que ver la zarza ardiente? ¿Qué tiene que ver eso? No quiere decir que, tenemos que adorar las zarzas y cada que veas una zarza póstrate. No, nada que ver. Simplemente que Dios toma a lo que te rodea. Hermano, no esperes a que baje un ángel. No esperes a que venga San Gabriel, arcángel, a decirte: ay, bienaventurado Francisco, has hallado gracia delante de Dios. Oh, bienaventurada Carmen, porque has sido elegida para ser trinitaria. No, ya, eso ya pasó. A lo mejor, si tú eres así como que super mega santo, a lo mejor te pasa. O a lo mejor si eres acá super mega pecador, pues a lo mejor te pasa. Pero la mayoría de las personas que estamos en la búsqueda no nos pasa. Entonces, Dios nos habla a través de aquello que nos rodea. Y hablo de en serio, de todo. De las personas que nos rodean, de las cosas que nos dicen, de las imágenes que vemos, de los mensajes que nos llegan, de las películas que miramos. En serio, aunque sean películas del mundo, no tienen que ser religiosas, para que podamos encontrar mensajes de Dios en ellas. Y él no quiere decir que Dios esté el mensaje en la película, sino que nosotros traemos acá adentro una batalla emocional con la vocación, y de repente ves lo que está pasando en la película o lo que dice la canción, aunque sea del mundo, y te quedas como que, sí es cierto, yo estoy viviendo eso también. Ay, ¿cómo se atrevió a seguirlo? Yo quisiera hacer eso. Y como nos dice la hermana Glenda, ¿no? Me encantaba su testimonio, que dice que había una canción de Soda Stereo que ella escuchaba, y la canción decía: sedúceme, quiero amarte,
Sedúceme, quiero amarte. Y era una canción del mundo y pues todos la cantaban y pensaban en el novio, ¿no? Pero dice la hermana Glenda que no, ella pensaba en Dios. Cada que cantaba sedúceme, quiero amarte de Soda Stereo, ella se lo cantaba a Dios. Y así nos pasa, Dios nos habla a través de la música, Dios nos habla a través de las películas. Yo les comento que en una ocasión fue bien raro porque me subí a una Calafia. A aquellos que nos están escuchando que no son de aquí de Tijuana, los transportes, uno de los medios de transporte se llama Calafia, es como un autobús grandote. Entonces me subí a una Calafia, ¿no? Y yo me senté normal y al lado de mí iba una persona, iba un señor. Y normal, así, bien normal. Y yo iba pensando sobre la vocación, iba pensando... Ay, no, pues que, ay, Señor, dime qué hacer y bla, 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 no, eso ya fue hace mucho. Entonces, recuerdo que la persona que iba al lado de mí me empezó a hacer plática, de la nada. Y yo, sí, no, y yo no me le respondía, sí, ajá, ja, y me reía de lo que decía. Y de repente me dijo, ay, mi hijo, lo que tienes que saber es que lo que tú quieras hacer, lo que haya en tu corazón, síguelo, sin importar nada más, tú síguelo. Que no te importen las otras cosas ni las personas. Síguelo. Busca ese sueño que está en tu corazón y síguelo. Y la persona esa, el hermano ese que estaba diciendo, la Calafia eso, que él no tenía nada que ver con Dios, que ni siquiera me estaba mencionando a Dios, no se daba cuenta lo que estaba causando en mi corazón. Me acuerdo que esa vez cuando yo me bajé de la Calafia, yo pensé dentro de mí, wow, aún existen los profetas. Aún existen los profetas. ¿Por qué? Porque esa persona me estaba dando una prédica vocacional sin que él se diera cuenta. Y así nos pasa. Vemos imágenes a veces y incluso vemos los que estamos en la búsqueda de la vocación y aquellos que Dios los está llamando, ven vocación en todos lados, ¿eh? En todos lados, hasta donde no hay. Ves vocación y tú dices... No, que ya vi tal cosa y... es como cuando el Señor te llama y que no sé qué tanto. Y todos como que, ¿what? Nada que ver. Pero es porque el Señor te está llamando a ti y le estás poniendo 3 pies al gato. Porque quieres ver cosas donde no hay. Entonces, es por el llamado de Dios, porque Dios nos llama a través de todo lo que nos rodea. Dios nos está llamando a través de todo ello. Dice el versículo 3. Moisés se dijo... Voy a dar una vuelta para mirar esta cosa tan extraordinaria, porque la zarza no se consume. Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Aquí es el punto. Moisés se acercó a mirar y Yahvé lo mira. La vocación es un punto de acercarte. Acércate, no te quedes mirando desde lejos. Si quieres descubrir realmente tu vocación, no te quedes mirando desde lejos. No pienses, tengo que entrar al seminario y nomás miras al padrecito y al seminarista de lejos, ¿no? ¿Y tengo que hacerlo? No, pues no sé. Acércate y pregunta. Acércate y dile, Padre, ¿sabe qué? Siento esto. Acércate y digo, oye, ¿cuándo hay un Senfam? ¿Cuándo hay un preseminario? Quiero descubrir esto. Acércate con las personas correctas. Con las personas correctas. No te vayas a acercar con cualquier persona. Y no se vayan a andar pastoreando con medio mundo. Hay que aprender. Eso es muy importante. Acércate con las personas correctas. Pero acércate. No te quedes callado. Porque este acercamiento Dios lo mira y Dios le responde. Dice que Yahvé miró que Moisés se acercó y Dios lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Dios llama a Moisés por su nombre. Y es algo muy curioso. Muy, muy, muy curioso. Porque cuando uno analiza la historia de Moisés, desde el punto espiritual, desde el punto emocional, desde el punto psicológico, nadie había llamado a Moisés por su nombre. Nadie. Cuando él vivía en Egipto, ¿quién era Moisés? El hebreo que se había criado con los egipcios. Cuando él vivió en Madián, ¿quién era? El egipcio que había huido de Egipto. Entonces era, el egipcio, el hebreo. Y por primera vez alguien en la historia de Moisés lo llamaba por su nombre. Moisés.
Aquí Dios está llamando a Moisés. Y es una parte muy importante en la historia de la vocación de Moisés. Porque no solo lo está llamando, le está devolviendo su dignidad. Le está recordando quién es. Le está diciendo, tú eres Moisés. Tú eres Moisés. Y la vocación, hermano, hermana, es un proceso de sanación y es un proceso de madurez. Es un proceso en el cual Dios te demuestra y te muestra quién eres. Yo te puedo decir que desde que yo empecé a seguir este camino de querer descubrir mi vocación y de la búsqueda, no sabes cuánto he aprendido de mí mismo. Jamás había conocido tanto a Daniel como ahora. Desde que busqué la voluntad de Dios, porque escuché al Señor que decía, Daniel. Y tuve que aprender a conocer quién era Daniel, porque si no, jamás iba a conocer la voluntad de Dios. Ahorita regresamos a tu programa Tras las Huellas de Jesús. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Tras las Huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las Huellas de Jesús está de regreso. Estamos, hermanos, en nuestro último segmento de Tras las Huellas de Jesús. Gracias por habernos acompañado durante todo el programa. Nos vamos, Dios les bendiga. No se crean. Ya seguimos con la programación de este último segmento de Tras las Huellas. Estamos hablando de la vocación de Moisés y estamos viendo muchos puntos sobre la vocación que él tenía, el llamado que Dios le hace. Vamos a ver ahora el versículo 5 del capítulo 3 del libro del Éxodo. Yahvé le dijo: no te acerques más. Sácate tus sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Tenemos que comprender, hermanos, que la vocación es sagrada. Es totalmente sagrada. Debemos cuidarla. Debemos proteger nuestra vocación. Me ha tocado convivir con hermanos, con jóvenes que sienten este llamado a la vida consagrada, sacerdotal, religiosa, femenina o masculina, o a la soltería, y de todos modos andan de novios, aún con esas dudas, y aún andan buscando tener una pareja. Entonces, esta actitud no es correcta. Si la vocación es sagrada, si tú vas a buscar
realmente buscar la voluntad de Dios, pues primero lo primero. No te metas en camisa de 11 varas. Primero lo primero. Entonces, la vocación es sagrada y se debe de cuidar, se debe de proteger. Cuida tu vocación. Cuida tu vocación. No la vayas a perder. Y no me refiero a que tu vocación se va a ir. Tu vocación se va a quedar en tu corazón siempre. Pero no vaya a ser que tú tengas una vocación a la vida consagrada, a la vida religiosa, a la vida de soltería, y por haber tenido ahí un noviecillo, una noviecilla, sin haber tenido un verdadero discernimiento vocacional, hayas tenido ahí, porque la carne ya te lo dijo, tenido un relaciones, termina embarazada la chica y tú te quedaste ahí con él y pues nunca lo discerní, nunca lo supe. O a lo mejor ni siquiera tienes discernida bien tu vocación y simplemente por tener un noviazgo. Es algo que me preguntaba una vez. Yo tengo algo que se llama alianza de amor. Las alianzas de amor son cuando tú haces una alianza con Dios para discernir tu vocación, de tal manera que te mantienes en soltería. Y una vez me preguntaba un joven, ¿no? ¿Y por qué soltería? ¿Por qué no pueden tener novia para tener el discernimiento de su vocación? Y yo le decía, pues es que es simple. Si tienes novia, en el caso de los que somos hombres, o tienes novio, las mujeres, obviamente tu carne te va a decir que ese es el camino. Porque cuando tengas ahí los besillos, las caricias, ay, te quiero mucho, ay, ya me publicó algo, ay, ya me trajo flores, uy, ya fuimos al cine, ya fuimos a comer, obviamente tu carne te va a decir que es por ahí. Obviamente. Te va a decir, es por aquí, porque me siento tan feliz con esta persona, que vas a pensar, no, pues hasta el matrimonio quiero llegar. Por eso lo mejor es discernir tu vocación desde la soltería. Porque ahí estás en el plano medio. No eres ni consagrado, ni estás ya entrándole al ámbito del matrimonio. Entonces estás en medio y miras ambas partes. Volteas a ver al consagrado y dices, órale, qué padre, no, pero Ingesu, eso no puedo hacerlo. Y de repente volteas a ver las parejas y dices, ay, qué padre que todos te amen. Pero de repente los miras pelear y dices, Ingesu, no quiero eso yo. Entonces estás en medio. Y desde aquí del medio, yo te lo digo por experiencia, desde en medio puedes ver las cosas más claras y con más madurez y razonarlas mejor. Obviamente cuando tienes un grado de madurez. Porque la persona que no tiene ningún grado de madurez, pues aunque esté en medio, jamás va a ver nada. Jamás. Va a estar saltando volando como abejita de flor en flor, de vocación en vocación. Primero se va a querer casar y al día siguiente se va a querer consagrar. Así son las personas inmaduras emocionalmente. Porque siempre están buscando, ¿no? Que, no, es que el matrimonio, mira nomás. Uy, wow, qué padre. Uy, qué curada sería consagrarte. Ay, mira, consagrar. Uy, wow. Uy, confesar. Porque así son las personas inmaduras emocionalmente. No tienen un plan de vida, no tienen algo concreto de lo que quieren, por lo tanto siempre andan volando a donde los lleve el viento. Ellos sí son de los que a donde apunta el guarache. Y así no es la vocación. La vocación es de donde apunta el guarache. Si tu guarache apunta al matrimonio, pero tu vocación es la vida consagrada, pues te vas cortando la punta del guarache. Porque no es para allá. Hay que aprender, hermanos, a hacernos violencia a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:12. El reino de Dios es de los violentos. Y no me refiero a que sí, ahorita, ¿escuchaste, vieja? ¡Psha! No. No me refiero a eso. Sino que el reino de Dios es de los violentos. Hazte violencia. ¿Sabes qué? Yo voy a vivir así. Voy a discernir mi vocación. Este tiempo va a ser un año para discernir mi vocación. Entonces, aunque lo siento, aunque tengas una fila de admiradoras, lo siento, chicas, pero voy a discernir mi vocación. Se siente bien feo rechazar gente, yo lo digo por experiencia. Es cierto. Pero sí, hay que aprender a hacer eso, a causarte violencia a ti mismo. Porque la violencia que uno se causa a nosotros mismos nos hace santos y nos muestra la voluntad de Dios. Aprendamos. San Pablo mismo nos da este consejo en la carta de los Romanos.
Dice, yo les aconsejo que se mantengan en la soltería para poder cumplir la voluntad de Dios. Porque desde aquí podemos verlo de una manera más clara. Dice después el versículo 6, luego le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Fíjense, ¿se dan cuenta? Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Qué importante es esta parte. Moisés se tapa la cara. Moisés no quiere ver a Dios. Hermano, hermana que me estás escuchando, ¿cuántas veces te has tapado la cara? Dios te está mostrando lo que Él quiere para tu vida. A lo mejor a ti ya te dijo lo que Él quiere. A lo mejor Dios ya te dijo cuál es tu vocación y ya puso ahí en tu corazón cuál es el camino que debes seguir. Ya te dijo, entra al seminario. Ya te dijo, es tal congregación. Ya te dijo claramente que era tal muchacho, tal muchacha para casarte. Sin embargo, tú no quieres ver a Dios. No quieres escuchar la voz de Dios. Prefieres taparte el rostro. Es algo que siempre pasa en el proceso vocacional. Siempre. Y lo malo es que en esta parte del proceso vocacional muchos se pierden. Muchos se pierden en esta parte. Y es algo bien importante, hermanos, que aprendamos a mirar a Dios y a mirarlo cara a cara y a mirarte a ti mismo. Mira tu historia, no tengas miedo a mirarte. Mira tu realidad. Si no aprendes a mirar tu realidad, jamás vas a encontrar la voluntad de Dios. Mírate y míralo a Dios. Sin miedo, lo que Él quiera, pero míralo. Ya después que lo mires, tú le das la respuesta que tú quieras, pero míralo. No tengas miedo a la realidad. No tengas miedo a encontrar lo que Él quiere. Vamos a seguir hablando después, hermanos, todavía de lo que es Moisés, porque la vocación de Moisés sigue. Es muy larga, termina hasta el capítulo 5. Porque vamos a hablar, les voy a adelantar un poco del tema que vamos a ver después. Las excusas de Moisés. Moisés en toda la Biblia es el que más excusas les pone a Dios. Cada que Dios le respondía, él le sacaba una nueva. Entonces vamos a hablar de eso. Las excusas que todos tenemos para Dios. Le mandamos un gran saludo a nuestra hermana Cristi Valle. Muchas gracias por llamar. Y pues... gracias por estar escuchando. Y pues les despedimos a todos ustedes que están aquí Tras las Huellas de Jesús. Les pedimos que se queden al siguiente programa en las transmisiones de Koinonia Radio y que siempre estén aquí con nosotros orando. Este fue tu programa Tras las Huellas de Jesús. Mi nombre es Daniel Félix y nos vemos la semana que viene con las excusas de Moisés. Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo. Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las Huellas de Jesús, a través de Koinonia Media, estación católica de la Arquidiócesis de Tijuana. El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida, para compartir su misión y servir a la Iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión. Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para gloria del Señor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.